van llegando de a dos, una sola ilusión, con la certeza de querer servirle a Dios. Vino nuevo en odres nuevos. Y aquí la invitación de Jesús. Sabemos que el vino significa muchas cosas. Podríamos resumirla en los grandes sueños o ideales de Jesús. El vino del amor, vino de la misericordia, vino de la paz, de la alegría, el vino de la solidaridad, el vino de la fraternidad. Ese es el nuevo vino que Jesús anuncia. Pero ese vino nuevo tiene que ser servido, nos dice, en odres nuevos, en recipientes que sean capaces de contener esa nueva propuesta del Señor. Estos días, la semana anterior, tuve la oportunidad de estar en la península y recorriendo las playas con un sacerdote me decía: oiga, este tiempo he estado preguntándome por qué Jesús, entre sus primeros discípulos, no llamó a los agricultores, a los artesanos, a los comerciantes, a los banqueros, sino que llamó a los pescadores. ¿Quién se daba la respuesta? Dice: porque seguramente Jesús descubrió el trabajo en equipo que ellos realizaban. Eso es lo que he podido comprobar, me decía este sacerdote, este tiempo que estoy por acá, ver cómo en grupo preparan las barcas, redes, luego salen al mar a pescar. Después de una faena, de un esfuerzo enorme, regresan a la playa y todos corren a ayudarse. De tal manera que es gracias al esfuerzo de cada uno de ellos donde se puede disfrutar de la mesa. Qué bien, el trabajo en equipo. Y ahora que estamos celebrando aquí, me llama la atención que justamente ustedes son parte de los equipos de Nuestra Señora. Pienso que esta imagen del equipo representa el nuevo odre, los nuevos recipientes. En un equipo, por la experiencia que tienen ustedes, nadie está por demás. O dicho de otra manera, todos tienen un puesto importante, tienen una palabra que decir, algo que hacer. El equipo, formado por los esposos, los hijos, los conciliares, por todas las personas. Eso hace que se creen otro tipo de relaciones más interpersonales, relaciones que podríamos llamarlas humanas, ya no relaciones de subordinación, de dependencia, donde unos piensan que valen más que otros, unos cuantos tienen el poder y se creen con el derecho de imponer a los demás. Son relaciones fraternas. Yo creo que esos son los odres nuevos, los odres donde es posible vivir aquella propuesta de Jesús: el amor, la libertad, la sinceridad, la solidaridad. Así es que yo de corazón felicito realmente que tuvo la iniciativa de poner esta identificación para ustedes: equipos de Nuestra Señora. Y creo que en el equipo pues no podía faltar jamás la presencia de María, la presencia de Jesús. Ustedes saben cuál es su papel, la misión de ellos allí en cada uno de sus hogares. Qué bueno saber que esta imagen del equipo puede ayudarnos también a nosotros como iglesia, como comunidad, el equipo del hogar, el equipo de familias. Imagínense ustedes si la iglesia local, parroquial, la fuéramos entendiendo en clave de equipo, ¿cómo cambiarían las cosas? Realmente todos, absolutamente todos, niños, jóvenes, adultos, las diversas vocaciones ocuparían un lugar importantísimo, donde nadie sobra, donde cada uno tiene algo o mucho que decir. Esa es la
reflexión que quería compartir con ustedes a partir de la experiencia que lo viví la semana anterior y que veo que encaja perfectamente con el nombre de ustedes. Somos un equipo. De hecho, el Papa Francisco también, recordarán ustedes allá, una jornada mundial de jóvenes en Río de Janeiro, invitaba a los jóvenes a integrarse, a ser parte del equipo. ¿Recuerdan ustedes, no? En la inauguración, pues donde cada uno de los jugadores sabe lo que tiene que hacer y todos están pues empeñados por lograr un mismo objetivo, en este caso, el anuncio del Evangelio hacia los demás. Pero aquí yo quisiera subrayar unas 3 actitudes que los documentos de nuestra Iglesia nos vienen recordando cada mes. ¿Qué debería haber dentro de este equipo? ¿Cómo ser equipo ya en la vida, en la práctica, en la misión? Y hay 3 grandes valores que realmente nos están invitando los documentos: la pasión, la creatividad y la audacia. Nos invitan a ser hombres y mujeres apasionados por Cristo, enamorados de Él, personas que hemos experimentado en lo más profundo del corazón su misericordia, su amor. Que seamos capaces de decir como Pablo: Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo dio lo mejor de su vida por mí. Es el amor realmente el que transforma la existencia. Y creo que aquí tendríamos que cada día y cada uno de nosotros tratar de experimentar el amor de Dios, su misericordia, su ternura, su bondad, porque es lo que va a cambiar. Y aquí a los testimonios de ustedes que escuché por ahí, ¿no? Pues esa expresión de que Dios los ama, y así como son, tal como somos, que Dios sigue apostando su vida por cada uno de nosotros, la pasión. Yo creo que sin personas apasionadas en la Iglesia, poco o nada podríamos hacer. Y junto con la pasión viene la creatividad, esa capacidad para responder a los grandes desafíos, a todos los problemas actuales, a inventarnos formas, métodos, medios. Y aquí digo, pues queda abierto un campo inmenso para la Iglesia. A veces nos lamentamos de que no tenemos métodos, no tenemos medios. No es así, es cuestión de ser creativos. Lo que pasa es que a veces uno cae en la rutina, en la monotonía, aprende ciertas formas de actuar y las absolutiza, cree que son las únicas. Recuerdo alguna vez cuando un Congreso Internacional de Educadores pasó un docente, dijo: yo quiero compartir con ustedes mis 30 años de experiencia docente. Bueno, todos estábamos ahí admirados, 30 años, imagínense lo que significa, ¿no? De pronto pasó otro compañero y dijo: mire, yo quiero hacer una pequeña corrección. Él dijo 30 años de experiencia, pero yo creo que de experiencia fue un solo año. Los 29 fueron de repetición. Creo que a veces nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Entonces, abrirnos, y eso es lo que el Papa también nos está invitando, a ser creativos, a inventarnos nuevas formas, nuevos métodos. Ya con Juan Pablo II se hablaba de eso, de la nueva evangelización. ¿Cómo evangelizar ahora a los niños, a los jóvenes, en esta nueva etapa de la vida, donde la tecnología está al alcance de todos? En vez de pasarnos la vida lamentando, protestando, añorando tiempos que no volverán, ¿por qué no ser creativos? Pues yo creo que los equipos de Nuestra Señora están llamados a ser creativos. Y la tercera cualidad, la audacia, ser intrépidos. Fíjense si los misioneros, las misioneras que llegaron a América Latina no hubieran tenido el coraje de dejar sus familias, sus culturas, sus tierras y todo lo demás y lanzarse hacia mundos desconocidos, pues no hubiera pasado nada. Quizás el cristianismo seguiría allá en la Palestina, ¿no? Pero necesitamos gente también audaz, gente que sea capaz de proponer muchas cosas, de romper, como decimos, esquemas, modelos, moldes tradicionales. Entonces ahí entendemos esta frase maravillosa de Jesús: vino nuevo, odres nuevos, vino nuevo, gente nueva, en mentes nuevas, en corazones apasionados, en gente que quiere trabajar con toda intensidad, que no se
pierde, no se detiene ante las grandes dificultades. Seamos pues, queridos hermanos, esos odres nuevos, donde el vino nuevo que Jesús nos pone, pues tenga cabida. Y que seamos de verdad esas personas apasionadas, creativas y audaces. Equipos de Nuestra Señora, mostrándole al mundo que hay amor de Dios de sobra. Equipos de Nuestra Señora, pedazo de cielo que vivimos desde ahora. Ven a compartir.